Continuamos con la serie que hemos comenzado acerca de inteligencia espiritual y hoy nos toca ya la sesión número 5 y en esta sesión vamos a enfatizar un tema muy importante para cualquier creyente y que tiene que ver mucho con este asunto de inteligencia espiritual que hemos estado explorando. Si a usted le ha quedado clara la idea hasta aquí, en las anteriores sesiones hemos enfatizado que el diseño de Dios es que el creyente, a causa de que tiene la vida de Dios, tiene al Espíritu Santo en su espíritu, este creyente tiene que ser una persona que esté tomando decisiones de una manera más poderosa, más coherente, más inteligente si se quiere, y que eso se repercute en su manera de vivir, en su manera de relacionarse con los demás, en la forma en que maneja y enfrenta los conflictos, porque los conflictos le traen emociones y entonces el creyente tiene que ser inteligente espiritualmente para manejar sus emociones. Y hoy vamos a enfatizar otro elemento bien importante en esto, que son los pensamientos. Y la pregunta que le puedo hacer a usted directamente es, ¿está chequeando lo que está pensando? ¿Qué es lo que usted está pensando? A veces no nos damos cuenta que los pensamientos tienen una incidencia poderosa en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, en la forma en que nos relacionamos con los demás. Imagínese usted si no tendrá importancia para Dios este asunto de los pensamientos, si nosotros consideramos de que mucho de lo que actuamos, si no es todo, mucho de lo que decimos, si no es todo, mucho de lo que sentimos y nos gobierna proviene inicialmente de nuestros pensamientos. Entonces es por eso que la palabra de Dios ya lo registra inmediatamente en Proverbios 23:7 y dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué significa esto? Que nuestros pensamientos están reflejando lo que somos. Lo que somos, puesto de otra manera, está siendo definido por lo que pensamos. Entonces, aquí insisto con la pregunta con la que inicié hace unos segundos. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Está chequeando usted lo que está pensando? Y si hemos aprendido de que Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y si entendemos que esa alma que menciona ahí la palabra, está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad, pensamientos, entonces tenemos que entender que sí es idea de Dios que nosotros, que usted y yo, consideremos qué es lo que estamos pensando y nos cuidemos con respecto a lo que estamos pensando. Entonces Proverbio 23:7 es la primera cita que nos está hablando acerca de la importancia de nuestros pensamientos. Y bueno, los pensamientos se traducen en palabras. Hay muchas veces que usted y yo decimos algo y luego le queremos decir a la persona con la que hemos causado conflicto, bueno, no es lo que yo quise decir, pero sin embargo esto que sale de nuestro corazón normalmente está respaldado por pensamiento. Y cuando hablo de pensamiento también estoy considerando ideas, suposiciones, percepciones, imágenes mentales que tenemos acerca de las personas. Todo eso que está dándole vueltas a nuestra mente, eso es lo que se traduce mayormente en las palabras, las creencias también. Si usted cree algo acerca de usted mismo, si usted cree algo acerca de cierto tipo de persona, eso se va a traducir en la forma en que usted habla y que yo hablo. Entonces, de los pensamientos vienen también las palabras, de los pensamientos vienen las actitudes, porque si no, por ejemplo, en un matrimonio, hoy llega un cónyuge, se encuentra con el otro en la casa y este otro o la otra le recibe de una manera que, wow, ¿de dónde sale esa manera en que me recibe? Esa actitud negativa que tiene con respecto a mí, podría decir este cónyuge. ¿Y de dónde sale? Viene de todas esas horas que este cónyuge ha estado en la casa y que ha estado alimentándose negativamente, pensamientos negativos, suposiciones negativas de derrota, de cansancio, de victimitis, de lo que fuere, pero cuando llega el cónyuge que ingresa a la casa, se encuentra no solamente con una persona, sino con toda esa suma de pensamientos de aquella persona que le recibe, que le ha generado cierta actitud. Entonces, de los pensamientos vienen las palabras,
vienen las actitudes también, las acciones inmediatamente, la forma en que esta persona responde o no responde, lo que hace o no hace. Y por supuesto también se definen las relaciones. Si nosotros pensamos que cierto tipo de personas no son confiables, o cierto tipo de personas no son valiosas, o cierto tipo de personas tenemos que ponerles límite, eso que pensamos, sea que lo podamos identificar o no, pero eso que pensamos está definiendo la forma en que nosotros nos relacionamos también con los demás, o la forma en que evitamos a los demás. Tenemos que reconocer que el creyente tiene una permanente batalla espiritual. La palabra lo refleja, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Es un pasaje de Efesios 6 que nosotros conocemos. También cuando nos describe la otra parte de la armadura de Dios, por ejemplo, porque nos está diciendo que hay una batalla. Pero el creyente a veces ignora, nosotros a veces ignoramos, o si lo sabemos lo perdemos de vista en el día a día, que la principal batalla se halla en la mente. Y es ahí donde usted y yo debemos ganar la batalla o donde perdemos la batalla. A veces también el creyente se confunde y piensa que la principal batalla está externa a él o a ella, pero en realidad la principal batalla está adentro de nuestro ser. Y donde principalmente se define la victoria o la derrota, en esta área de los pensamientos, que como dije al comienzo se encuentra dentro del alma. El alma, insisto, es pensamientos, emociones y voluntad. Entonces los pensamientos son importantes dentro de esta idea general que estamos llevando adelante en esta serie, la inteligencia espiritual. Los pensamientos tienen un lugar muy, muy importante. Y bueno, puedo darles esta definición de que pensamiento es la capacidad que tenemos las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente. Es decir, la realidad que está fuera de nosotros se proyecta en una representación que hacemos acá. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos discernir. Es más, ahora mismo usted tiene montones de pensamientos mientras me está escuchando a mí, y muchos ni siquiera lo tienen aquí en esta clase, sino lo tienen por otros lugares. Y algunos usted los puede identificar, pero hay otros pensamientos que usted ni siquiera puede chequear que los está pensando. Pero son representaciones, son asuntos firmes aquí en nuestra mente que están determinando en muchas ocasiones lo que hacemos y lo que no hacemos. Yo creo que la victoria del creyente empieza por aprender a ganar esta batalla espiritual. Y esto es inteligencia espiritual también. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío que usted y yo tenemos es chequear lo que estamos pensando. Es monitorear, si se pudiera. ¿Qué es monitorear? Es chequear, examinar en momento a momento qué es lo que estamos pensando. Parece que es una tarea imposible, porque ¿quién se va a sentar a chequear qué es lo que estoy pensando, ¿no? En este mismo momento, decir, bueno, a ver qué estoy pensando. Quizás lo hacemos en un momento como este de capacitación, pero no lo podemos hacer a lo largo de todo el día. Pero creo que tiene que existir la intención de cada creyente de chequear lo que está pensando. ¿Y esto qué es? ¿Qué es chequear? ¿Qué es monitorear? Es examinar lo que estamos pensando, lo que viene a la mente, a la luz de lo que Dios dice, a la luz de la palabra de Dios. Creo que ahí podemos entonces detectar que el ser humano tiene pensamientos de todo tipo. Y mi querido hermano, hermana, usted y yo estamos desafiados a transformar nuestra manera de pensar, a renovar nuestro entendimiento. De alguna manera Dios nos está diciendo todo el tiempo de que necesitamos sacar toda esa información antigua, sacar todas esas ideas que incluso han venido de generación en generación, sacar las pautas de pensar que vienen del mundo, que vienen de la carne, de nosotros mismos, también aquellos que son dardos de fuego que vienen del maligno, y renovar esa manera de pensar colocando principios e ideas y representaciones de la realidad que tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra.
Y si tenemos ese tipo de pensamientos y a la vez empezamos a decidir en base a esos pensamientos, entonces usted y yo podemos decir que estamos avanzando, que estamos madurando, que estamos siendo libres en nuestra mente, en nuestra voluntad, y que estamos agradando a Dios de una manera paulatina, de una manera sistemática, así, cambiando nuestra manera de vivir. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos a menudo que hay confusión, hay creyentes que están llenos de confusión y todo el tiempo sus pensamientos son de confusión. Se van por acá, se van por allá, no hay un orden, no hay una estabilidad. Y eso no refleja inteligencia espiritual tampoco, porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un espíritu de orden, es un espíritu pacífico, apacible, que trae luz sobre la confusión y puede ordenar las situaciones, ordenar nuestra actitud, ordenar nuestras ideas. Pero si todo el tiempo nuestros pensamientos son de confusión, o imagínese usted pensamientos de desánimo todo el tiempo, ¿no? No, yo no puedo, no voy a poder, mejor no lo hago esto, no voy allá, de desánimo, no tengo ganas o nadie me ayuda, pensamientos de victimitis. Si eso es nuestro estilo de pensar, nos colocamos en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van a definir nuestra manera de vivir. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un alto. Claro, ¿cómo? Bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, para no permitir que esto sea nuestro estilo de vida. Que pensamientos inadecuados van a querer circular por nuestra cabeza, pero por supuesto. Y ahí tenemos que entender aquello que lo repetimos a menudo, que es que los pensamientos pueden revolotear así como los pájaros sobre nuestra cabeza, pero usted y yo decidimos si van a hacer nido o no en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el creyente que ama al Señor, que va a la iglesia, que incluso viene a la escuela de ministros, pero que tiene pensamientos impuros todo el tiempo? Estoy hablando de impureza sexual o pensamientos impuros de mentiras, de venganza, de robo, de ambiciones desmedidas, pensamientos impuros en general. ¿Qué hace ese creyente? ¿Va a seguir viviendo así, considerando que esa es la única manera de vivir? Cabalmente eso es todo lo contrario de tener inteligencia espiritual, que ya hablamos en la primera sesión, que inteligencia espiritual no es saber, sino poner a funcionar aquello que ya sabemos, y en este caso poner a funcionar aquello que ya tenemos, que es la vida de Jesús, que es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Es decir, usted capaz no puede pensar en sacarse esos pensamientos de la cabeza, porque es más, puede ser que haya intentado muchas veces y fracasó. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Entonces el creyente es el que empieza a renunciar a eso que sabe que no es de Dios y empieza a optar por aquello que sí sabe que es de Dios. Y en ese proceso es donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda, nos arranca de ese lugar de esclavitud y nos lleva a un lugar de libertad. Y hablando concretamente de los pensamientos, hay pensamientos de duda, personas que todo el tiempo están dudando, personas que tienen pensamientos arrogantes, de orgullo herido, de superioridad sobre otros, de negativismo, el temor, por ejemplo. Hay personas que todo el tiempo están con temores a enfermarse, temores a quedarse solo, que todo el tiempo están decidiendo hacer algo o no hacer algo a causa del temor. Y sea que lo disciernan o no lo disciernan, ese temor, esos pensamientos de temor están ahí. Y podemos hacer una lista larga. La preocupación, por ejemplo. Es normal preocuparse por algo que no conocemos o no sabemos cómo irá a terminar, pero hay personas que viven de preocupación en preocupación, que ni siquiera duermen, que todo les preocupa, que a veces están así como angustiados, desanimadas y no saben qué es lo que está pasando, y a veces como no hay ese entrenamiento, no se dan cuenta que lo que están pensando es aquello que les está llevando a ese estado emocional. Entonces, ¿qué tienen que ver los pensamientos con las emociones? Normalmente se dice que están relacionados. ¿Qué es primero? Pensamientos y emociones. Hay algunos que dicen que las emociones, otros dicen que los pensamientos, pero en realidad los pensamientos son primero.
Porque la persona reacciona más de ciertas formas emocionales, de ciertas emociones, de ciertas maneras. ¿Por qué? Porque piensa también de cierta manera. Y entonces lo que piensa la persona le refuerza también lo que siente. Es por eso que siempre el Señor nos está insistiendo en que nos renovemos nuestra mente para que sea renovada nuestra manera de vivir, porque el Señor mismo en su diseño del ser humano sabe que lo que la persona piensa va a definir también su estado emocional. Ahora, emociones van y vienen, eso es natural del ser humano. El asunto, al igual que los pensamientos, es si nuestro estado emocional es permanente, o nuestro estado de pensamiento, el tipo de pensamientos ya se hacen un estilo de vida. Es ahí donde el creyente tiene que entender de que necesita hacer un alto, porque si no está considerando todo esto, se está convirtiendo paulatinamente y cada vez más en un creyente carnal, porque no hay términos medios, o está movido por el espíritu o está movido por la carne. El que está movido por el espíritu, aunque es una persona débil, imperfecta, tiene sus batallas emocionales, mentales, etc., es una persona que está ascendiendo. En cambio, el cristiano carnal es uno que vive en permanente derrota, que tiene una vida inferior, que se mueve por pensamientos y por emociones, y estos le controlan. Y no hay gobierno del Espíritu Santo ahí. Entonces, esta persona, el creyente carnal, cuando nosotros vivimos de esa manera como creyentes carnales, insisto, estamos en permanente derrota, subida y bajada todo el tiempo. Entonces, nuestro desafío es salir de esta cancha carnal a una cancha espiritual, que es el diseño que Dios nos ha dado, porque la palabra del Señor dice: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Y en este caso, cuando estamos hablando de pensamientos negativos, de pensamientos que no son coherentes con la palabra de Dios, estamos hablando de la vida de la carne. Yo lo estoy poniendo de otras maneras, bajo otros términos, pero es la vida de la carne, usted lo está captando. Cuando estoy hablando de inteligencia espiritual, estamos hablando de un hombre y de una mujer que tienen al Espíritu de Dios y que hacen todo lo necesario para que ese espíritu se refleje en su manera de vivir, se refleje en su manera de relacionarse, se refleje en la forma en que interpreta los momentos difíciles, en que es coherente con lo que piensa, con lo que siente, y sabe manejar y administrar lo que piensa y lo que siente. Entonces estamos hablando no solo de saber, sino de poner en juego lo que sabemos. Entonces, yo le traigo en esta ocasión un acróstico que creo que le puede ayudar a usted como me ha ayudado a mí, sobre este asunto de chequear, de monitorear lo que estamos pensando y de resolver aquello que no está bien. Si usted, bajo la guía del Espíritu, detecta que lo que está pensando en realidad le está atando, que lo que está pensando no refleja su vida espiritual, que lo que está pensando le lleva a caminos de pecado, le lleva a emociones pecaminosas, le lleva a gobernar su vida y no necesariamente como Dios quiere, entonces usted tiene que hacer un alto. Y este acróstico que usted va a observar justamente utiliza la palabra stop, que es pare en inglés, y utiliza las iniciales de esa palabra stop, la S, la T, la O y la P, para reflejarnos una metodología que podría ayudarnos con este asunto de regular lo que estamos pensando, de chequear lo que estamos pensando. Entonces, vamos a ver este acróstico parte por parte. La S saca a la luz, la T toma tiempo, la O ordena y la P prosigue. Y voy a ir uno por uno para que ustedes también puedan captar. Me gustó esta idea que no es propia, la extraje de un libro, pero creo que lo pone de una forma muy didáctica todo este asunto de los pensamientos, porque ser inteligente espiritualmente es mucha teoría, pero lo que nosotros necesitamos es elementos prácticos, herramientas prácticas para resolver esta problemática de los pensamientos, que también, dicho sea de paso, quiero mencionarle que no es usted
la única persona que la tiene. Esto es parte de nuestra vida como cristianos. Ese asunto de que el enemigo anda como león rugiente a quien devorar, buscando a quien devorar, implica justamente si se quiere, una persecución de pensamientos carnales, emociones carnales, que usted y yo vamos a experimentar siempre. Entonces, el cristiano victorioso es aquel que sujeta todo eso al Espíritu Santo y pelea para no dejarse gobernar por su carne y mucho menos por las intenciones del enemigo. Entonces, estas ideas nos van a venir muy bien. Vamos con la número 1, la S, que saca a la luz. ¿Qué es lo que tenemos que sacar a la luz? Lo que tenemos que sacar a la luz, mi hermano y mi hermana, son los pensamientos pecaminosos. Entonces usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ni siquiera tenemos que inventarnos o revisar nosotros por nosotros mismos. Bueno, eso ayuda, dicho sea de paso ayuda, pero no es lo principal. Necesitamos que el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y también dice la palabra que lo conoce todo, lo entiende todo y lo sabe todo. A Él tenemos que pedirle que escudriñe nuestros pensamientos y traiga a la luz aquello que nos está haciendo daño y que es pecado, que nos está apartando también de Dios y que nos está llevando a pecar también. Porque, insisto, que los pensamientos son los que inician todo ese proceso y de aquí, desde nuestra propia concupiscencia, somos tentados, dice la palabra, pero los pensamientos juegan un rol importantísimo. ¿Cómo sacamos entonces a la luz los pensamientos? Saca a la luz los pensamientos pecaminosos por medio de la confesión. Entonces aquí un principio importante es que el Señor Jesús ya derramó su sangre en la cruz para lavarnos de nuestros pecados, pero no lava los pecados no confesados. No porque no puede, porque Él ya hizo la obra hace más de 2000 años para que nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros, imagínense qué belleza, sean lavados, sean cancelados. Sin embargo, la expectativa del Señor es que usted y yo nos pongamos de acuerdo con Él y que digamos, sí, eso es pecado. Voluntaria e intencionalmente confesemos. Entonces la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9 lo dice claramente: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el creyente que quiere tener victoria en su caminata personal y de manera especial en esta área de los pensamientos, inmediatamente debe correr a practicar la confesión espiritual. Y mediante esa confesión está sacando a la luz, está poniéndose de acuerdo con Dios, con que eso es pecado. Esa manera de pensar es pecado. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los creyentes cometen aquí un error. Piensan que simplemente con la intención de no volverlo a hacer, de no volver a pensar, se van a ir. Los pensamientos van a volver. Entonces, una forma de que eso no nos siga estorbando y molestando es empezar a ponernos de acuerdo con Dios. Y sí, Señor, estoy pensando esto. Por más feo que sea, en vano estamos tratando de escaparle a enfrentarnos con Dios, con nosotros primero y con Dios con respecto a esto, si por último Dios ya lo sabe. Lo más coherente es que vayamos y le digamos: sí, Señor, como tú ya sabes, estoy pensando esto. Por más horrible y feo que sea, estoy pensando esto. Estoy pensando esto, estoy pensando esto otro, siento esto. Lo mismo podemos aplicarlo por emociones, por supuesto, ¿no? Pero hoy estamos hablando de pensamiento. Pero es válido, emociones o pensamientos o sensaciones o actitudes o ideas, lo que sea que venga que no coincide con la palabra de Dios, usted y yo tenemos que llevarlo a la confesión. Imagínense qué maravilloso que tenemos la oportunidad de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Más bien en el secreto y en lo oculto es donde el enemigo crece. Y esos pensamientos tienen mayor poder sobre nosotros para hacernos caer. O por último, para detenernos. Que en la vida cristiana no hay el tal detenimiento. O se avanza o se está retrocediendo. Y entonces es ahí donde usted y yo tenemos que cuidarnos. Entonces esa era la S de stop del acróstico que estamos desarrollando. Saca a luz los pensamientos pecaminosos por medio de la confesión. Y vámonos a la segunda inicial, que es la T. Toma tiempo para pensar a la manera de Dios.
Entonces, aquí tenemos que partir de la premisa de que es un error a veces que el creyente comete o nosotros cometemos de pensar que automáticamente los pensamientos de Dios ya vienen sobre nosotros. Es cierto que a causa de la gracia del Señor nuestra mente va siendo renovada y Dios muchas veces con solo que le pidamos nos está arrancando ya ciertos pensamientos y colocando otros. Pero aquí también se espera que el creyente tenga una acción intencional para pensar a la manera de Dios. No tenemos automáticamente todos los pensamientos de Dios, porque la palabra dice en Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque así como hay una distancia entre los cielos y la tierra, así es la distancia entre los pensamientos de Dios y los del hombre. Entonces no es que automáticamente ya nosotros, porque venimos a la iglesia o estamos en la escuela de ministros, ya tenemos los pensamientos de Dios. No es así. Miren lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Nos está ordenando que nuestros pensamientos debieran tener estas características. Entonces, para que nosotros empecemos a pensar a la manera de Dios, pasajes como este nos ayudan a chequear lo que estamos pensando. Entonces, qué bueno sería este desafío que me lo planteo yo y se lo planteo a usted en cuanto a pensar a la manera de Dios. ¿Lo que usted está pensando es verdadero? Lo que usted está pensando es verdadero, lo que usted piensa sobre usted, lo que usted piensa sobre esa persona, lo que usted piensa sobre esa relación, sobre su matrimonio, sobre su ministerio, sobre lo que usted puede hacer o no puede hacer, sobre su familia, sobre el éxito, sobre la felicidad, lo que usted piensa que le hace sentir bien, lo que usted piensa que es correcto, ¿realmente es verdadero? Yo creo que aquí en esta pregunta, si utilizáramos esta lista de Filipenses 4:8 como un escáner para que nuestros pensamientos sigan o se detengan, la mayoría de los pensamientos se quedarían aquí frente a esta palabra. ¿Es verdadero? Porque no solamente estoy hablando de si es verdadero, quiero decir si es real, sino es verdadero porque es coherente con la verdad de Dios. Y aquí muchos pensamientos tendríamos que chequearlo y muchos tendríamos que llevarlo a la confesión inmediatamente. Y suponiendo que pase por este escáner, esta pregunta, ¿es verdadero? La siguiente pregunta sería, ¿es honesto? ¿Es justo? ¿Es justo para usted? ¿Es justo según la justicia de Dios? ¿Es honesto según la honestidad de Dios? ¿Es honesto con Dios? ¿Es honesto con usted mismo? ¿Es honesto con la otra persona? ¿Es puro? Y podríamos seguir así. Y mis queridos hermanos, si lo hiciéramos sinceramente esto, sinceramente con nosotros, sinceramente frente a Dios y pidiéndole también al Espíritu que nos guíe, al Espíritu Santo, yo creo que nuestros pensamientos se quedarían todos en medio camino. Algunos nomás pasarían por estos filtros. Entonces, tomar tiempo para pensar a la manera de Dios significa intencionalmente decidir que aquellos pensamientos que no pasen por esta escáner, que no pasen por la manera de Dios, nosotros los vamos a dejar en el camino. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Porque nosotros decimos que queremos ganar esta batalla, pero no necesariamente siempre estamos dispuestos a renunciar, a reconocer como pecado y a cortar con esos pensamientos, es decir, a sacarlo de nuestra mente, a ponernos a pensar en otra cosa y decididamente buscar ayuda cuando no podemos, cuando esos pensamientos nos avasallan y nos gobiernan. Y estamos chequeando este acróstico a través de las iniciales de la palabra stop, que quiere decir pare, que justamente nos está indicando que, bueno, hagamos un alto a aquellos pensamientos que no están bien, porque de los pensamientos se deriva todo lo demás. Debemos revisar cuáles son aquellos pensamientos pecaminosos que vienen de la carne y no tienen nada que ver con el espíritu. Y lo que se siembra para la carne, ¿en qué se cosecha? En muerte, dice la palabra, en corrupción. Pero cuando se siembra para el espíritu, se cosecha vida y paz. Entonces, por eso es que tenemos también que elegir nuestros pensamientos. Ya dijimos hace un rato que tenemos que sacar a la luz por medio de la confesión, tenemos que tomar tiempo, hay que hacer intencionalmente un espacio para chequear lo que estamos pensando, tomar tiempo para pensar a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a desechar. Lo confesamos y erradicamos esa manera de pensar. Hacemos un esfuerzo consciente para dejar de pensar así. Número 3, la letra O, ordena.
Y yo lo puse de esta manera: ordena y ordena. 2 veces, ordena y ordena tus pensamientos. Ordena significa que le pidamos al Espíritu Santo que ordene nuestra manera de pensar. Es triste ver muchos creyentes bien intencionados, que aman al Señor, pero que tienen una manera de pensar desordenada, totalmente incoherente y poco sabia. Y uno puede llegar a equivocarse pensando que esto tiene que ver con la escasa información, con la escasa formación, porque las personas no han sido educadas en tales lugares, en tales familias, pero eso no tiene nada que ver con la vida del Espíritu, porque el mismo Espíritu lo tenemos todos los creyentes. Y dice la palabra que Jesucristo se ha hecho para nosotros, para todos, sabiduría, justificación y redención. Significa que en Jesús, en la vida de Jesús, que usted y yo tenemos, hay sabiduría. Y el Espíritu es un espíritu de luz y es un espíritu de verdad. Entonces ese espíritu está en nosotros. Entonces, ¿por qué el creyente, aunque no hubiera tenido estudios universitarios, por ejemplo, por qué el creyente tiene que conformarse con vivir como si no tuviera capacidad y tomando decisiones a veces totalmente descabelladas? Se pierde completamente la lucidez cuando nosotros le estamos permitiendo que pensamientos que no coinciden con Dios nos gobiernen. Y empezamos a vivir en la carne, como decía hace un rato. Entonces necesitamos ordenar. ¿Cómo? Pidámosle al Señor. Dice que si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para la toma de decisiones, los qué hacer, los cuándo, los con quién, los para qué, de qué forma. Y con seguridad que si le pedimos, Él nos va a dar esa guía. Pero eso sí, usted y yo tenemos que estar dispuestos a obedecer. Es a la manera de Dios, no a la manera suya ni mía. Entonces, ordena los pensamientos, ordena tu forma de pensar. Y el otro, ordena, significa empecemos a tomar autoridad también sobre esos pensamientos. Porque en ocasiones le pedimos a Dios ayuda y hacemos toda esta parte de la confesión, pero llega un momento en que tenemos que ordenar. O sea, tomar autoridad a esos pensamientos con nombre y apellido y sujetarlos a Cristo Jesús. La palabra del Señor en 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando, escuche esto, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, derribando toda idea que va en contra de la manera de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otra versión, la NTV creo que dice lo siguiente del mismo pasaje: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y escuche esta idea: capturamos, es decir, los creyentes, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gustó esta idea de capturar los pensamientos rebeldes. Entonces, cuando nosotros estamos confesando pecados, pensamientos pecaminosos quiero decir, y estamos haciendo lo necesario para erradicarlos de nuestras vidas, y eso sigue y sigue y sigue, si por medio de la confesión y por supuesto apartarnos también de esos pensamientos y de las acciones que vienen con esos pensamientos, si así todos seguimos oprimidos, también hay un momento donde el creyente tiene que tomar autoridad, y eso significa que en el nombre del Señor tiene que ordenarle esos pensamientos, que se sujeten a Cristo Jesús y su palabra. Esto es parte de la batalla espiritual y esto significa un creyente lleno de fe, ubicado en su posición en Cristo, habiendo pasado por la limpieza y la confesión, renunciando a ciertos pensamientos y echándolos fuera de su vida en el nombre de Jesús. En voz audible, en una oración comprometida, llena de fe. Le desafío que haga la prueba. Si usted cumple con los requisitos que acabo de mencionar previamente, usted tiene la autoridad en Jesús de llevar todo pensamiento cautivo. No es una autoridad suya, es la autoridad que Jesús ganó en la cruz y que usted tiene a causa de que usted tiene la vida de Jesús en usted.
Entonces es ahí cuando en el nombre de Jesús usted puede tomar autoridad. Pensamientos de derrota, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de temor, pensamientos de lascivia, pensamientos de lujuria, pensamientos impuros de todo tipo, ansiedades, preocupaciones, lo que sea, que sean pensamientos que no coinciden con lo que Dios dice sobre usted o sobre la vida, sobre las personas, etc. Entonces tomar autoridad es clave aquí. Y número 4, la P de stop, ¿se acuerda del acróstico? Prosigue hacia la mente de Cristo. Algo interesante es que aunque se nos dice que los pensamientos de Dios están lejos de los nuestros, como acabo de mencionar, también la palabra del Señor registra en 1 Corintios 2:16 que el creyente tiene la mente de Cristo. Y bueno, parece que esto está opuesto a lo otro, y sin embargo, también hay un entendimiento sobre esto, ¿no? Voy a leer 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente que está caminando en intimidad con el Señor, el creyente sincero, que a pesar de todas sus debilidades está leyendo permanentemente la palabra, se está alimentando de la vida de Dios por medio de la palabra de Dios, ese creyente va renovando su mente permanentemente, intencionalmente también está confesando, intencionalmente también está erradicando ciertos pensamientos, intencionalmente está tomando autoridad para erradicar de su vida pensamientos que le estuvieron oprimiendo. Ese creyente va creciendo y va madurando, y sí, la vida de Dios en él, la vida de Dios en usted, le va transformando su manera de pensar, y cuando, sin que usted se dé cuenta casi, usted va adquiriendo una perspectiva según Dios acerca de las cosas. Usted puede percibir, es ahí cuando el creyente puede percibir cosas que otros no pueden percibir, y la mente se hace ágil. Es una mente que rápidamente discierne lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Empieza también a madurar el creyente, a discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Pero obviamente estamos hablando de un creyente obediente, que está sujetándose permanentemente al señorío del Señor Jesucristo. En Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí nos estamos dando cuenta de que también el Señor está pidiendo a un creyente que decida. Yo tengo que decidir sacar mis cosas de esos pensamientos del mundo y sujetarlos a Dios, y sujetarme a lo que Dios dice sobre eso. En cualquier área en que usted esté viviendo, la idea es preguntarse: ¿qué es lo que piensa Jesús? Me gusta ponerlo así sencillamente: ¿qué es lo que piensa Jesús? Y usted va a tener una idea si Jesús pensaría lo que usted está pensando. Y otra pregunta podría ser: ¿qué haría Jesús? No solamente qué pensaría Jesús sobre esta persona, qué pensaría Jesús sobre este asunto, qué piensa Jesús sobre mí, qué piensa Jesús sobre mi futuro, qué piensa Jesús sobre esta circunstancia, qué piensa Jesús sobre esta persona que me ofendió, qué piensa Jesús sobre este desafío. Así, este tipo de preguntas nos ayudaría a adquirir la mente del Señor y a poner nuestra mira en las cosas que Jesús piensa, en la manera de Dios de pensar sobre la vida, sobre las situaciones, sobre las cosas. ¿Y qué haría Jesús? Complementaría también. ¿Qué haría Jesús sobre este asunto? Complementaría. Entonces, cerrando, necesitamos una mente cambiada por una relación con Jesús. No es religión. La religión no le va a ayudar para nada, porque podemos nosotros estar caminando incluso con Jesús y tener los ojos cerrados y velados, como los fariseos o como los discípulos en ciertas instancias caminaban con Él. El 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, nosotros necesitamos que la relación con Jesús nos cambie nuestra manera de pensar, nos saque de una manera de pensar a la manera del mundo, a la manera del hombre, de la mujer, a la manera del ser humano común y corriente, y nos lleve a una manera de pensar que sea espiritual. Nosotros también necesitamos renovar nuestra mente todos los días. ¿Qué significa esto? Que todos los días usted y yo tenemos la responsabilidad
de leer la palabra de Dios, de estar expuestos a la palabra de Dios para que eso nos cambie ya nuestra manera de pensar. Hay que arrancar años de nuestra vida sin Cristo, años de nuestra manera de vivir carnal e incluso los años de que nuestros antepasados han aprendido a vivir así y que eso todavía a veces sigue vigente para nosotros ahora, aunque ya conocemos al Señor. Son muchos años, muchos caminos carnales de pensamientos, hábitos mentales y hábitos emocionales que usted y yo tenemos, a veces consciente o inconscientemente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente hay que renovarla, la mente es el problema. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestra vida, pero no estamos siendo transformados. Nuestra mente sigue pensando como antes. Hay muchos, por ejemplo, que piensan, cuando están pensando en con quién se van a casar, están pensando de la manera de antes, sin Dios. ¿Cómo voy a proveer para mis necesidades en cuanto al trabajo? Están pensando de la manera de antes. ¿Cómo resuelvo un conflicto interpersonal? A la manera de antes. Necesitamos que nuestra mente sea renovada para que podamos activar aquello que ya tenemos como opción, que es la mente de Cristo para usted y para mí. Necesitamos también enfocarnos consistentemente en las cosas de Dios. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la mayoría de nosotros estamos concentrados en lo de la tierra y nuestra mente no está en lo del cielo. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo consciente, no es automático. Usted y yo necesitamos exigirnos aquí, necesitamos decidir. Y usted y yo necesitamos una mente disciplinada. Romanos 8:6 dice lo siguiente, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Imagínese que la mente desordenada, la mente indisciplinada más bien, es un reflejo de nuestra vida desordenada y de la vida de la carne. Porque la vida del Espíritu, por más que tengamos muchos conflictos alrededor y desafíos como los que tenemos, la vida del Espíritu trae vida y paz. Entonces creo que aquí tenemos otra forma de chequear cómo andamos. Usted tiene paz en su mente, usted tiene vida, está tranquilo, está tranquila, está en paz, hay serenidad a pesar de todos los desafíos, o hay conflicto, hay desorden, hay indisciplina, se va por acá, se va por allá, no puede concentrarse. ¿Cómo está su mente? Porque la mente del Espíritu es totalmente diferente. Y quiero cerrar dejándole este versículo para la meditación, Primera de Reyes 18:21. En este pasaje lo encontramos a Elías hablándole al pueblo y dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y creo que esta pregunta está muy bien colocada para nosotros ahora, hablando de, dentro de esta serie de inteligencia espiritual, este tema de cuidado con lo que estamos pensando. ¿Hasta cuándo vamos a estar girando entre pensamientos que tienen que ver con la manera de Dios y pensamientos que tienen que ver con la vida de la carne? ¿El espíritu o la carne? En el espíritu hay vida y paz. Es a la manera de Dios. Está en su palabra, viene del Espíritu. En la carne hay corrupción, hay destrucción, hay inestabilidad, hay carne más carne, como se dice comúnmente, carne al cuadrado. Es una vida de maltrato personal, una vida de derrota y por supuesto nos aleja también de la comunión con Dios. En este lado hay vida victoriosa, en este otro lado todo lo contrario, vida de derrota. Con esta agradamos a Dios, con esta ya sabemos a quién agradamos. Entonces, cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Los pensamientos están reflejando también el tipo de persona que somos, en este caso el tipo de creyente que somos. Usted y yo tenemos la opción